cambiar un poquito, ¿verdad?, nuestro estudio. Vamos a hablar de algo diferente. Quiero que abran sus Biblias a Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer un versículo. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 y versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Señor, te pedimos que bendiga la enseñanza de su palabra. Permita de que el día de hoy, Señor, pueda enseñar, Señor, y que, Padre, el estudio que se va a enseñar, Señor, pueda ser de edificación y que usted obre, Señor, en nuestros corazones. Y usted, Señor, obre de tal manera en nuestras vidas, Señor, que podamos realmente hacer cambios en nuestras vidas, Señor. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestros proceder, tú conoces nuestros pensamientos y tú conoces, Señor, nuestro nivel de espiritualidad, Señor, y ayúdanos, Padre, a ser mejores creyentes, y te lo pido todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse. Vamos a hablar sobre un tema que se llama, el tema es conociendo al hombre espiritual. Conociendo al hombre espiritual. Hermanos, en el momento que uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal, pues entendemos que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y llegamos a ser templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo comienza una obra en nuestras vidas y comienza a trabajar en nosotros con el fin de hacernos más parecidos a Cristo. Y por lo tanto, tenemos grandes retos y dificultades que, habiéndolas vencido, nos van a caracterizar. Para estudiar el tema, veremos 6 distintivos que nos ayudarán a no solo saber que esto nos va a pasar, sino a saber si en verdad estamos siendo cristianos verdaderamente espirituales. Uno puede creer que por estar asistiendo a la iglesia, pues ya somos espirituales. Que si somos buenas personas, pues ya también lo somos. O si estamos muy involucrados en la iglesia, eso nos hace espirituales. Pero recordemos que todo esto nos obliga a ser cristianos que se dejan controlar por el Espíritu Santo. Sin embargo, un cristiano espiritual va a ser diferente a los demás. Y por supuesto, este hecho lo llevará a distinguirse por algunas cosas que llegarán a ser evidentes en la vida de aquel creyente. No nos confundamos. No pensemos que simplemente por hacer ciertas cosas que los cristianos hacen, ya eso nos hacen espirituales. Vamos a ver entonces, y es por eso el tema es conociendo al hombre espiritual. Veamos cómo podemos saber si estamos siendo esos cristianos espirituales, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas cosas aquí. Primero, un cristiano espiritual es continuamente incomprendido y rechazado por el mundo. Quiero que vayamos allá a un versículo, allá a un pasaje en Oseas. Oseas capítulo 9 y vamos a leer capítulo 9 versículo 7. ¿Están ahí, hermanos? 9:7. Vinieron los días del castigo
vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta insensato. Dice, necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Cuanto más nosotros los cristianos nos acercamos más al Señor, vamos a tener más oposición. Un cristiano, cuando más limpio y espiritual es, más el mundo lo va a desconocer. Primera de Juan 3:1 nos dice la palabra de Dios. En Primera de Juan nos dice, Primera de Juan 3:1. Vamos a ir aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, dice, no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo, hermanos, el mundo no acepta el estilo de vida de un cristiano. El mundo se ríe del estilo de vida de un creyente. ¿Okay? Cuando un cristiano comienza a ser espiritual, realmente va a comenzar a distanciarse del mundo, de la manera de pensar del mundo, de la manera de las corrientes de este mundo. Y entonces va a comenzar a ser mal comprendido. Y aún dentro de la iglesia puede llegarse a meter el mundo, el estilo de vestir del mundo, el estilo de hablar del mundo. Y un cristiano espiritual va a ser mal entendido. Así es que, hermanos, no esperes que el mundo te aplauda por ser cristiano. No esperes que el mundo te felicite por ser creyente. Por eso muchos no quieren sufrir esa oposición. Por eso muchos cristianos tienden a hablar como el mundo, a lucir como el mundo, a vivir como el mundo. ¿Por qué? Porque no quieren ser confrontados, no quieren ser burlados por el mundo. Entonces, pero un cristiano espiritual, hermanos, cuanto más limpio y espiritual es, más el mundo lo va a desconocer. Cuando más definidos seamos en nuestra separación del mundo, más rechazo vamos a recibir. Mire, hermano, Primera de Juan, ¿qué dice? Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. No, es Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, 4:4. Dice la palabra de Dios: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolución y os ultrajan. A estos, o sea, a la gente que no conoce a Dios, a la gente mundana, a la gente que no va a correr, que no lo comprende, a estos les parece cosa extraña, dice, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Cuando tú comienzas a correr diferente, el mundo va a comenzar a ver la diferencia. Cuando un cristiano comienza a ser definido, a ser un cristiano separado del mundo, va a ser rechazado por otros. Cuando más marcadas estén nuestras convicciones en cuanto a la santidad, más el mundo nos va a considerar personas apartadas de razón. 1 Corintios 2:14, vea usted qué dice.
Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso, si tú no eres salvo, si no eres hijo de Dios, no vas a entender las cosas espirituales. Necesitas convertirte al Señor. Venir a una iglesia solamente te puede hacer una persona religiosa. Venir a asistir a una iglesia solamente te puede hacer un religioso, pero no una persona salva. Para ser salvo, tú tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal y dejar que Dios obre en tu vida. Entonces tú vas a comprender, porque si no, no vas a llegar a entender. Dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre que no es espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él dice que son locura. Locura. Por eso nos dicen que algunos que no son espirituales pues van a tildar a los cristianos de locos. Para ellos es locura venir a la iglesia, para ellos es locura leer la Biblia, para ellos es locura a consagrarse uno al Señor, para ellos es locura vestirse como cristianos, para ellos es locura, o sea, es locura para ellos. Luego dice, dice, y no los puede entender, no lo entienden, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermanos, la primera cosa que podemos conocer de un cristiano espiritual es que un cristiano espiritual es continuamente incomprendido y rechazado por el mundo. Si tú quieres ser aceptado, pues vas a ser un buen cristiano, un cristiano espiritual, no te sorprendas que no te van a comprender. No te van a comenzar a rechazar. Segunda cosa, un cristiano espiritual, hermanos, siempre está buscando crecer espiritualmente. El pasaje que leímos, hermano, en segunda de Pedro, nos dice la palabra de Dios. Mire, segunda de Pedro, ahí nos dice claramente, leímos ese versículo, capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una exhortación a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Esa es una marca de un cristiano espiritual. Él siempre estará buscando crecer en su vida espiritual. Busca la manera de cómo poder crecer. Nunca se conforma con la estatura espiritual que tiene. Tenemos que crecer, hermano. Hay gente, hermano, que viene a una iglesia y nunca crece. Se quedan ahí en la guardería. Amén. Se quedan en la guardería y no pasan ni al primer grado, ni al segundo grado. Y ahí se queda. Amén, hermanos. Y por eso hay problemas en las iglesias, hermanos, porque es gente que no crece espiritualmente. Se acomodan. Este es algo anormal. Usted ha visto niños que no son normales. Así hay cristianos que no son normales también, ¿verdad? No crecen, amén, en su vida espiritual. Porque no buscan cómo poder desarrollarse en su vida espiritual. Efesios 2:19, vea usted qué dice. Efesios 2:19. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:19, hermanos.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vemos aquí, hermanos, que debemos de ser edificados, debemos de crecer en los fundamentos de los apóstoles, hablando de las verdades del Nuevo Testamento, hablando de las doctrinas del Nuevo Testamento y también de los profetas en toda la Biblia. Creciendo, buscando cómo crecer, desarrollarnos en nuestra vida espiritual. Un cristiano entonces espiritual, hermanos, siempre está buscando crecer espiritualmente. Trata de conocer más a Dios. Experimenta un crecimiento continuo en las cosas espirituales. Segunda de Timoteo 1:3, vea usted qué dice Segunda de Timoteo, Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Note, estos cristianos de Tesalónica eran hermanos que estaban creciendo, hermanos, por cuanto vuestra fe va creciendo, dice, y en amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahí van creciendo espiritualmente y en hechos también. Entonces, hermanos, el cristiano espiritual siempre está buscando crecer. Procura también crecer en el servicio al Señor, como por ejemplo Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, vea usted qué dice. Primera de Corintios 15:58. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Note, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahí va creciendo el creyente, va creciendo, va conociendo las verdades y las va poniendo en práctica, va creciendo, va buscando cómo crecer y las va poniendo en práctica, hermano. Así es que este hermano sirve al Señor. Estad firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, ¿ve? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea que él entiende de que lo que hace para el Señor pues no es en vano. Amén. El que no crece espiritualmente pues dice: pues no, ahí que lo hagan otros, yo estoy bien así. No crecen. Hermano, una de las marcas de un cristiano espiritual es alguien que sabe, entiende la voluntad de Dios y comienza a practicarlas. Mire, hermano, que dice, siga leyendo. Muchas veces paramos en el 58, pero este es el asunto de los capítulos y de los versículos, ¿verdad? Antes, cuando se escribió la Biblia, no habían capítulos y no habían versículos. Ahora muchas veces paramos por el capítulo o paramos por el versículo y no continuamos leyendo, y ahí nos perdemos del contexto. Pero estos cristianos no solo dice que deberían de estar estando firmes, sino dice que deben de ser constantes, creciendo en la obra. Y si usted sigue leyendo, veas, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
Note, hermano, habla de ofrendar o habla de dar al Señor. Esto de dar es asunto de crecimiento espiritual, hermanos. Por eso de que, hermanos, si todos, un cristiano conforme va creciendo, es salvo, es hijo de Dios y entiende a través de la predicación que debe dar su diezmo, que debe dar sus ofrendas y comienza a practicarlo, es una marca de crecimiento espiritual. Pero ¿cuántos cristianos no crecen, hermanos? ¿Cuántos cristianos simplemente no crecen en esa área de dar? No crecen, ese es un asunto espiritual, es un asunto espiritual, falta de crecimiento, no buscan cómo crecer. Hay que practicar, hermanos, para poder caminar hay que pegarlos. Un niño nacido que nace es pequeño y no puede caminar, él comienza gateando ahí, ¿verdad? Y luego comienza dando sus primeros pasos y luego se cae y luego otra vez y ahí va. Así es como nosotros como cristianos vamos creciendo poco a poco, dando nuestros primeros pasos. Si usted nunca ha dado su diezmo, por lo menos comience a dar el primer paso, comience a darlo. Si usted no ha dado misiones, ponga algo aparte para misiones. Va a ir creciendo, pero no se ponga como que eso no. Es como el niño chiquitillo ahí, ¿verdad? Dice, a mí no me gusta eso, no me gusta y no me gusta y no me lo como, amén. Y se queda ahí y no, ¿verdad? A mí no me gusta la leche o a mí no me gusta aquellas cosas, la vitamina. Y ahí anda todo raquítico porque no le gusta comer nada de lo bueno. Amén, hermano. Y así hay muchos cristianos. Amén, hermanos. ¿Por qué no hay muchos amenes? Parece que estamos mal en eso, hermano. Amén. Un cristiano espiritual, hermanos, es continuamente incomprendido y rechazado por el mundo. Un cristiano espiritual siempre está buscando crecer espiritualmente. Un cristiano espiritual, hermanos, no pone en duda los fundamentos de la fe. No pone en duda la infalibilidad de la Biblia. Él cree en la Biblia. Amén, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es. No, yo no creo que Jonás, que el pez se comió a Jonás. Eso no lo creo yo. No, yo no creo eso de dar a la obra tampoco. No, yo no creo eso de la Trinidad o de la deidad. Bueno, ¿cómo está eso entonces? ¿Crees o no crees? Un cristiano espiritual, hermanos, no pone en duda los fundamentos de la fe. No pone en duda la palabra de Dios. ¿Cree usted en la Biblia, hermano? Un cristiano espiritual no pone en duda la salvación por gracia. La Biblia dice, por gracia sois salvos. O sea que está convencido de que es salvo. No está ahí pensando que ¿sabe, hermano? Hay creyentes dentro de nuestras iglesias bautistas fundamentales que aún no creen en la salvación por gracia. No entienden, no comprenden, no lo aceptan, hermano. Déjeme decirle, hermano, la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, hay que creerlo. Amén, hermanos. La deidad de Cristo, la segunda venida de Cristo. Esos son, hermanos, fundamentos de la fe. Vamos hacia adelante, hermano. Número 4, un cristiano espiritual tiene discernimiento espiritual. Allí, hermano, le leí hace un ratito, leía Primera de Corintios, vea usted, Primera de Corintios 2 y el versículo 14, dice,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tiene discernimiento. El hombre natural no entiende, pero el hombre espiritual sí puede entender, porque la Escritura es espiritual. Porque de otra manera no podría tener espiritualidad. Porque de otra manera, hermanos, no podía crecer espiritualmente, porque es a través de la palabra de Dios que podemos crecer. Porque de otra manera no podría tener fe, porque la Biblia dice que pues por la fe, hermano, el oír, por el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Un cristiano espiritual, hermanos, tiene discernimiento espiritual, entiende. Vea usted Hebreos 5:14. Hebreos 5:14, ¿qué dice? Vamos a ver aquí. Hebreos 5:14, hermanos, dice la palabra de Dios. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. Pero si usted sigue leyendo, aquí habían cristianos, hermanos, que dice, el escritor les dice, versículo 11 dice: vea usted, acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel, dice, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Y hay muchos niños en la iglesia, hermanos. Y una iglesia llena de niños no puede crecer, no puede ser una iglesia fuerte. No puede ser una iglesia, hermanos, que pueda ir un poco más allá. Si vamos a hacer algo para Dios, hermanos, necesitamos crecer espiritualmente hablando. Tenemos que desarrollarnos como cristianos espirituales. Tenemos que ir más allá, porque es la única manera que podamos hacer más para el Señor. Hermanos, un cristiano espiritual tiene discernimiento, entiende las cosas. Tú no vas a poder comprender hasta que realmente te desarrolles como espiritualmente hablando. Vas a comenzar a entender lo bueno y lo malo. Ahora ya lo entiendo. Ya entiendo por qué tengo que vestirme bien. Entiendo por qué tengo que hablar bien. Entiendo. Ya sabe discernir entre el bien y el mal. Porque tiene discernimiento de la palabra de Dios. Sabe. Dice ahí, hermano, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No andan diciendo: a ver, muéstrame en la Biblia dónde dice eso. A ver, muéstrame en la Biblia dónde dice eso. Pues, hermanos, la Biblia, hay muchas cosas, hermanos, que la Biblia no dice exactamente eso, pero sí hay verdades que te dicen. Por ejemplo, bueno, la Biblia sí dice: no robarás, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento habla de la pesa falsa. La pesa falsa. Y la pesa falsa puede hablar de muchas cosas. Puede hablar de fraude, puede hablar de todo lo que es falso, hermano. Aplica mucho. Amén. Así es la palabra de Dios.
extiende mucho más allá, aunque no exactamente tiene que decir eso que usted quiere que diga ahí. Pero ¿por qué no entendemos entonces? Porque no hay madurez espiritual. Amén. Mano, un cristiano espiritual tiene discernimiento. Va a comenzar a entender, va a comenzar a discernir entre el bien y el mal. Tener discernimiento es algo muy característico de una vida espiritual. Veamos, vamos a ver entonces ahí un Levíticos 10:10 que dice aquí. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, dice. Versículo 9, tú, tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Note, aquí era algo que era para los sacerdotes. Les dice, no beberán vino, dice. En otras palabras, no se emborracharán. ¿Para qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice así, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Ok? Vino ahí puede referirse a cualquier tipo de droga, cualquier tipo de alcohol. Ahí están incluidas las cervezas, está incluido todo. ¿Sí se da cuenta? Que nada más dice vino, pero ahí abarca varias cosas. Pero también hay otra cosa, no os embriaguéis, o sea, el vino te embriaga. Entonces el pecado te embriaga, no te hace pensar bien. Entonces me dice el versículo después, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces cuando un cristiano, hermano, número uno, no se embriaga, y número dos, es lleno del Espíritu Santo, entonces él comenzará a entender entre lo bueno y lo malo. Comenzará a entender lo que es bueno y lo que es malo. Sí, el cristiano que no entiende esas cosas porque no ha crecido espiritualmente. Amén, hermanos. Bueno, ya vamos adelante. Un cristiano espiritual tiene compasión por las almas. Mira, hermanos, Salmo 126, ¿qué dice? Salmo 126:6 dice, irá andando y orando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El cristiano espiritual, hermano, tiene compasión, por las almas. El versículo dice que él va caminando, irá andando. Eso significa, hermano, que sentado no vas a ganar un alma para Cristo. Sentado ahí en tu sala no vas a hacer nada, hermano. Amén. Sino, a menos que salgas de tu casa y comiences a tocar una puerta o hablarle de algo, de Cristo a algún pecador por ahí que se aparezca. Pero no lo vas a hacer si no tienes compasión. Y el problema de muchos cristianos, hermanos, es que este es nuestro problema, no hay compasión. No hay compasión, hermanos. El Señor Jesucristo dijo que Él tuvo compasión por las multitudes. ¿Por qué? Porque Él era espiritual, hermanos. Y nuestro problema es que si no tenemos compasión por el pecador, es porque nuestra vida espiritual está muy limitada, hermanos. No hay compasión. Aquí dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mira, hermano,
La preciosa semilla es el evangelio de Cristo. Amén. Mas volverá a venir, dice, con regocijo, trayendo sus gavillas. O después de la cosecha viene, qué bendición. Está cosechando y trae sus almas ahí, gozoso, alegre, hermanos. Amén. El Señor Jesucristo, hermanos, tuvo compasión por las almas perdidas. Ahí en Mateo 9:36 Él dijo, compasión por las almas. Y nuestro problema, hermanos, es que a veces no hay compasión. Veremos ahí a la gente y nos da igual si se van al infierno o no. Ya, no hay compasión. Vea usted, no hay compasión por las almas perdidas y no hay compasión por las personas que caen también, espiritualmente hablando. Vea usted qué dice aquí la palabra de Dios, hermano. Aquí está en Gálatas. En Gálatas 6. Vea usted Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno pecó, si alguno falló, si alguno cayó, si alguno hizo algo incorrecto, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Quiénes son los que restauran al caído, hermanos? Los espirituales. ¿Por qué? Porque tienen compasión. ¿Y los carnales qué hacen entonces? No, hombre, les tiran de piedras. No, qué pecador ese. No, ese pecador. Mira nada más. No, para ese no hay esperanza. No, ya lo sabía yo. No, si es aquí. No, que ahí comenzamos, hermanos. No, el espiritual va y lo restaura. Vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Amén, hermanos. Considerándote a ti mismo. O sea, puedes caer tú también. Eres pecador. Y si no te cuidas, tú puedes ser uno de ellos. Amén. Así es que mire, el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermanos. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén, hermanos. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Solamente un espiritual puede hacer eso. Amén. Porque un carnal no aguanta ni con las suyas y ahora será con las del otro, ¿verdad? Anda bien cargado. ¿Cómo anda, hermano? Ay, hermano, si usted supiera cómo ando que ya no la hago. Amén. Dice, hermano. Y dice, ¿cómo está, hermano? No, viera, dice, y comienza a contarle sus problemas. ¿Y qué hace aquel que anda cargado? Dice, ahí nos vemos. Digo, yo ando peor. Amén, hermano. ¿Verdad? Si anda todo cansado, ¿verdad? Y alguien más le pide ayuda, pues usted es lo que no va a poder ayudar. No vamos a poder ayudarle porque estamos también igual. Amén, hermano. Para poder ayudar a alguien tenemos que caminar a un nivel más alto, hermanos. Amén, hermano. Si no, no vamos a poder hacerla. Y esto de la obra de Dios, hermanos, se trata de restaurar vidas, hermanos. Amén, hermano. Un cristiano espiritual tiene compasión por las almas perdidas y por los hermanos que retroceden o caen. Un cristiano espiritual tiene victoria sobre el pecado, hermano, debido a su convicción personal y su manera de pensar. Vea usted Romanos 8. Ya voy a terminar, hermano. Ya voy terminando. Romanos 5:8. Dios quería que predicara este mensaje, hermano. Amén, hermano. Estoy seguro de eso. Soy convencido de que es así. Amén.
dice la palabra de Dios 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Un cristiano espiritual, hermanos, tiene victoria sobre el pecado debido a su convicción personal y su manera de pensar. Si su manera de pensar es espiritual, pues va a tener victoria, hermano. Pero si su manera de pensar es carnal, pues va a andar en el pecado. Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. ¿Oyó? Pero pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es que un cristiano espiritual va a tener victoria, porque siempre va a estar pensando en las cosas espirituales. Va a estar pasando tiempo en la palabra. Va a estar nutriéndose de la palabra. Va a estar siguiendo hacia adelante, pensando siempre en las cosas que Dios dice en su palabra. Debido a que se mantiene apartado de las actividades mundanas. Tú nunca vas a tener victoria, hermano, si andas metido en la mugre. No vas a tener victoria si andas, si tú tienes un problema en tu vida espiritual y andas en fiestas con gente que no es cristiana, pues vas a andar igual. Hermano, la Biblia habla de separación. Tenemos que aprender si queremos tener victoria, vamos a tener que aprender a separarnos de todo tipo de pecado. Amén, hermanos. Salmos 17, vea usted qué dice. Estos son los últimos versículos que le leo. Salmos 17. Vea usted, hermano. Salmo 17 dice, el versículo 13. (17:13) ¿Están ahí, hermanos? Bueno, dice entonces, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro. No estoy aquí. ¿O sí, no? Salmo 17:13, ok, 7:13, ahora estoy seguro. Dice, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, dice, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Levántate, oh Jehová, sal al encuentro, póstrales, dice, libra mi alma de los malos con tu espada. Y hermanos, vamos a ir a Tito. Tito 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna. ¿Están ahí? No, perdón, hermano, Tito 2. Pero tú, dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en tu porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Dice, no esclavas del vino, maestras del bien.
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y hermano, una serie de cosas que nos está hablando aquí con respecto, hermanos, a mantenernos apartados y enseñados a apartarnos de las actividades del mundo. Así es que entre más lejos andamos del mundo, hermanos, mejor. Amén, hermanos. Entre más lejos andamos del mundo, mejor. Así es que, hermanos, un cristiano espiritual tiene victoria sobre el pecado. Hermano, si queremos salir de algo con el cual estamos batallando, hay que apartarnos de ese pecado. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el tiempo que tú nos permites de estar aquí, Señor. Hemos visto estas verdades en tu palabra, Señor, conociendo al hombre espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ir conociendo más y más tu palabra y poder así crecer en nuestra vida.